Ok, pues miren, en la clase pasada estábamos hablando acerca de el objetivo de la materia. Lo voy a volver a abrir el temario para que recordemos esa parte del objetivo general de la materia, ¿no? Bueno, es que se los había compartido en la presentación, pero bueno, aquí está, en el temario oficial. Dice el objetivo del curso: el alumno comprenderá y analizará las metodologías de modelado de sistemas físicos empleando el enfoque de sistemas lineales. Aquí debería venir una coma, invariantes con el tiempo y de parámetros concentrados. Entonces, precisamente yo les preguntaba que si saben a ciencia cierta cómo diferenciar entre un sistema lineal y uno no lineal, cómo diferenciar entre un sistema variante con el tiempo de uno invariante con el tiempo, y cómo diferenciar de un sistema de parámetros concentrados versus uno de parámetros distribuidos. Entonces, hoy vamos a dar precisamente la entrada, la introducción, para que ustedes sepan definir perfectamente, a ciencia cierta, la diferencia entre esos tipos de sistemas y enfocarnos cuáles van a ser los tipos de sistemas que se van a trabajar en este curso. Las herramientas que vamos a ver, las metodologías que vamos a ver, se van a aplicar a una clase o a un tipo, a un subgrupo de sistemas muy específico. Y cuando ustedes quieran romper y pasar a otro tipo de sistema, pues van a saber las limitantes que se tienen en los enfoques que se vieron en la materia, ¿vale? Entonces, bueno, de eso se trata. Y lo primero que podemos decir es que existe un universo de sistemas. Los sistemas, si los metemos en un conjunto y decimos y definimos el universo de sistemas, hay diferentes formas de clasificar ese universo de sistemas. Entonces, se clasifica o se categoriza dependiendo de las características principales de los elementos del universo. La primera forma y la más general de categorizar a los sistemas es dividirlos en sistemas causales y sistemas no causales. Bueno, pues esto es muy fácil porque existe un principio que se llama el principio de causalidad, ¿no? Que dice: todo efecto es provocado por una causa. Así de fácil. Es un principio muy simple de establecer, que dice que todo efecto es provocado por una causa. Aquí lo dibujé en el dibujo causa-efecto. Es decir, para que el efecto ocurra, tuvo que haber una causa que lo provocó, que lo produjo. Es decir, existe una relación causa-efecto. Bueno, resulta que todos los sistemas físicos son causales. O sea, en los sistemas naturales, los sistemas físicos, para que algo ocurra, para que se produzca un efecto, es que algo causó ese efecto. Entonces, pues ya se imaginarán que dentro de la clasificación de los sistemas que vamos a tratar durante el semestre, en esta materia, pues son sistemas causales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y existen los sistemas no causales? Pues sí, resulta que sí hay sistemas en los cuales no son físicos, pero son sistemas que se pueden analizar de forma teórica, que no cumplen con el principio de causalidad, es decir, que pueden tener un efecto sin una causa que lo produzca. En particular, esto se da, sobre todo, temporalmente, es decir, que nosotros conocemos el efecto antes de que ocurra la causa. Es decir, sí hay una causa, pero antes de que esto ocurra, yo ya conozco el efecto de esa causa. Estos sistemas no son tan comunes, pero sí hay ciertas áreas de la ingeniería, en particular la que yo conozco es en ingeniería en telecomunicaciones, en comunicaciones, donde sí se analizan filtros no causales. Es decir, filtros donde se puede conocer el efecto antes de que ocurra la causa.
Hace algunos semestres yo dejaba como un punto extra a quien, pues lo voy a hacer este semestre otra vez, quien en la próxima clase nos traiga un ejemplo de un sistema no causal y nos lo explique perfectamente tal que se entienda por qué no cumple el principio, pues le voy a dar un punto extra, a ver quién se anima a hacerlo. Y además pues es un reto interesante porque hay que buscarle en algunas ramas de la ingeniería. Ya les di una pista, ¿no? En comunicaciones sí existen los filtros no causales, pero existen otras ramas de la ingeniería donde también se puede dar. Pero bueno, entonces aquí en la materia vamos a ver sistemas causales que cumplen el principio de causalidad. ¿Vale? No sé si existe alguna duda o continúo. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Muy bien. Sale. La siguiente forma de clasificar a los sistemas es esta, donde podemos clasificar a los sistemas dinámicos versus los sistemas estáticos. Son complementarios, son conjuntos complementarios, ¿no? O perteneces a uno o perteneces al otro. Bueno, esto está estrechamente relacionado con las materias. Ustedes llevaron en el anexo 3 materias de mecánica, ¿no? Llevaron estática, luego llevaron cinemática y luego llevaron dinámica. Creo que todavía está así, ¿no? Las materias y la seriación misma. Entonces, pues porque resulta que en el área de mecánica se puede dividir el estudio de los sistemas pues en estáticos, cinemáticos y dinámicos. Bueno, básicamente cuando ustedes estudiaron los sistemas estáticos se diferenciaban de los cinemáticos y de los dinámicos en que los estáticos no tienen movimiento, ¿verdad? Su nombre lo dice, están estáticos. Pero eso solamente, y bueno, y los dinámicos y los cinemáticos están en movimiento. Entonces, para los sistemas mecánicos es fácil diferenciar entre unos y otros, pero esta clasificación no solo se constriñe a sistemas mecánicos, y cualquier otro tipo de sistema, como un sistema eléctrico, electrónico, biológico, químico, etcétera, etcétera, también se pueden dividir en esa forma. Entonces, ahí ya no es tan fácil decir, bueno, cuándo es estático un sistema químico y cuándo es dinámico el sistema químico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en realidad lo que tenemos que ver es dos cosas. Uno, el modelo con el cual se representan las relaciones entre las variables físicas del sistema, o bien cómo se da la respuesta ante las excitaciones o entradas del sistema. Entonces, a ver, el sistema estático, muchos autores lo llaman sistema sin memoria porque la respuesta o la salida del sistema solo depende de la entrada en ese momento. Por eso se dice que los sistemas no tienen memoria. La entrada actual es la que define la salida. En cambio, en los sistemas dinámicos, donde muchos autores los llaman sistemas con memoria, la salida va a depender de la entrada actual, pero también de lo que ocurrió antes, o de los estados anteriores a esa entrada actual. Por eso se dice que son sistemas con memoria. Es decir, pues la respuesta no solo depende de lo que está entrando en este momento, sino de dónde veníamos, ¿sí? De los estados anteriores. Entonces, esta característica hace que, de forma natural, para modelar un sistema estático, pues se utilicen ecuaciones algebraicas, ¿no? La ecuación algebraica tiene una solución instantánea, ¿sí? Mientras que los sistemas dinámicos se modelan con ecuaciones en diferencias o diferenciales, que precisamente son ecuaciones que dependen de la entrada actual y de las condiciones iniciales de donde partió el sistema originalmente, ¿no? Eso ustedes lo saben. Para resolver una ecuación diferencial, pues se necesita la entrada y las condiciones iniciales de donde partió el sistema. Por eso se dice entonces que el sistema tiene memoria y que va a depender del estado actual y de los estados anteriores. ¿Sí queda claro esto? Si no, pregunta.
Queda claro. Excelente. Muy bien. Entonces, una forma sencilla de determinar el tipo de sistema, pues es a partir del modelo. Obvio, si todavía no se tiene modelo, bueno, pues analizando simplemente la respuesta de qué depende. ¿Uh? Si depende solo de la entrada, es un sistema algebraico y es un sistema estático. Si depende de la entrada y los estados anteriores, entonces se trata de un sistema dinámico. Uh-huh. Y dejemos de pensar y de romper esa barrera que nos indujeron cuando ustedes llevaron las 4 áreas de la mecánica, que los sistemas estáticos son aquellos que no se mueven y los sistemas dinámicos son aquellos que sí tienen movimiento. Bueno, eso queda explicado en función de los modelos matemáticos que se utilizan para representar precisamente a los diferentes sistemas en el área de la mecánica, pero eso se extrapola a cualquier otro tipo de sistema. ¿Vale? Y aprovechando que estábamos hablando de las áreas de mecánica, ¿alguien se acuerda la diferencia entre dinámica y cinemática? Acabamos de decir que ambas estudian pues, los cuerpos en movimiento. ¿Verdad? Pero entonces, ¿por qué hay 2 áreas de la mecánica? ¿Por qué si dinámica y cinemática estudian el movimiento? ¿Por qué hay 2? ¿Por qué se necesitan en las 2? ¿Alguien se acuerda? Sí, según yo es porque la cinemática no considera las causas que lo originan. Y la Ok, dinámica sí, ¿no? muy bien. Efectivamente, pues ambas estudian el movimiento, pero la cinemática solo es descriptiva. Es decir, estudia los efectos, pero sin considerar las causas. Obviamente existen, si es un sistema causal, pero no le importa. En particular no le importan las fuerzas que producen el movimiento. En cambio, la dinámica estudia el efecto, pero considerando las fuerzas o torques que producen el movimiento. Esa es la diferencia entre ambas ramas de la mecánica. Efectivamente, ambas utilizan ecuaciones diferenciales para modelar el movimiento de los cuerpos, pero una no considera las fuerzas que lo provocan. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver el punto número 3. Sistemas continuos versus discretos. Pues esta es otra forma de clasificar el universo de sistemas. Su nombre nos da mucho que entender y habla de la variable independiente que se utiliza para modelar al sistema. En particular, pues los sistemas pues son temporales, es decir, dependen del tiempo. En el dominio del tiempo, pues se modelan con ecuaciones cuya variable independiente puede ser continua o puede ser discreta. Cuando la variable tiempo es continua, significa que la variable puede tomar todos los valores del conjunto de los números reales. Entonces, está definida una función para cualquier instante de tiempo que se les ocurra. Cuando eso ocurre, y el modelo permite hacer eso, pues entonces tenemos un sistema en tiempo continuo, mientras que si la variable independiente, tiempo, solo puede tomar los valores del conjunto de los naturales, entonces se tiene un sistema en tiempo discreto. Esto, como pueden ver, pues es una característica del modelo que representa el sistema, no del sistema en sí. O sea, los sistemas físicos, pues esos responden en todo momento. Es decir, por naturaleza, si quieren verlo de esa manera, pues son sistemas continuos. Más bien, el modelo que se utiliza para representar el comportamiento del propio sistema es el que puede ser continuo o el que puede ser discreto. ¿Por qué nacieron los sistemas discretos? Bueno, pues el desarrollo de la computadora digital es la que motivó que se propusieran modelos discretos para poderlos precisamente implementar en una computadora digital. Esa es la realidad. Si no se hubiera desarrollado la computadora digital, pues no hubiera habido la necesidad de establecer y de proponer ese tipo de modelo. Entonces, en realidad, es como tener el sistema físico en vivo y en cualquier instante de tiempo determinar su salida, o bien sacarle fotografías
y solo tener fotografías en ciertos instantes del tiempo. Más o menos ese es el símil entre un sistema continuo y un sistema discreto. Ahora, ustedes los conocen, los sistemas, y precisamente eso es lo que diferencia entre si se utilizan ecuaciones diferenciales para tiempo continuo o en diferencias para tiempo discreto. Bueno, si no hay preguntas, me sigo a la siguiente forma. La siguiente forma, que es la cuarta, pues es otra forma de clasificar, de dividir los sistemas, el universo de sistemas, perdón, que son los sistemas estocásticos versus los sistemas determinísticos. Estocástico es un sinónimo de probabilístico, entonces también se les llaman sistemas probabilísticos, y a los sistemas determinísticos también se les llama no estocásticos o no probabilísticos. Es un rollo con los nombres, porque bueno, se utiliza la negación de una propiedad para definir la otra. Pero bueno, así vienen en los libros, por eso se los incluí. La forma más sencilla de llamarlos son estocásticos y determinísticos. Y estocásticos, como su sinónimo lo indica, pues son aquellos sistemas en donde, aunque se presenten las mismas condiciones de entrada, el sistema puede tener diferentes comportamientos en su respuesta, en su salida. Es como, pues, obviamente sistemas que tienen funciones probabilísticas que representan el comportamiento del mismo. Tan simple como echarse un volado. Ustedes pueden aventar la moneda con la misma fuerza, con la misma condición inicial, etcétera, etcétera, y aún así no pueden garantizar, pues, cuál cara va a caer. Entonces, eso ocurre con muchos sistemas en la vida real. Aunque ustedes tengan las mismas condiciones de entrada y condiciones iniciales, aquí me faltaría, si quieren agréguenle, se pueden presentar diferentes salidas ante estas mismas condiciones de entrada e iniciales. Mientras que los sistemas determinísticos no, como su nombre lo dice, quedan determinados, de ahí viene el nombre, con las mismas condiciones de entrada se va a determinar la misma salida. Ustedes pueden repetir el experimento una y mil veces, con las mismas condiciones van a garantizar que se tiene la misma respuesta. Entonces, bueno, hay muchos sistemas que se pueden modelar de forma determinística y hay otros que no, que a fuerzas hay que utilizar funciones probabilísticas, funciones que ustedes conocen, como la dispersión, las curvas de dispersión de Gauss, la normal, la chi, etcétera, etcétera, que se utilizan en probabilidad y estadística, pues esas deben de incluirse para modelar las respuestas de un sistema probabilístico. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien, perfecto. La siguiente clasificación, miren, ya nos empieza a dar idea y vamos a empezar a hablar de los parámetros. Y es parte de lo que venía aquí. Parámetros concentrados y parámetros distribuidos. Parte de los sistemas que el objetivo quiere que claramente estudiemos en este curso. Bueno, pues es muy fácil. Un parámetro es una cantidad física que define las propiedades de un sistema. Pero resulta que hay sistemas en donde podemos decir que los parámetros están concentrados porque el número de variables que se utilizan en los modelos es finita. Y para ello se utiliza una ecuación diferencial ordinaria. Sin embargo, hay sistemas en donde los parámetros están distribuidos. Es decir, se necesita un número de variables infinita para representar al modelo, al sistema. Y para ello se utilizan ecuaciones diferenciales parciales. Más o menos. A ver, imagínense un reactor tubular,
sería un reactor. Los reactores químicos generalmente se llaman continuamente agitados porque tienen una forma, unas aspas, un ventilador o alguna bomba que hace que la mezcla sea homogénea. Entonces, la temperatura dentro del reactor, al estar continuamente mezclado, pues se mantiene constante en todos los puntos geométricos del reactor. Pero cuando se tiene un reactor tubular, a propósito no se mezcla y el reactor se hace largo longitudinalmente para que haya un gradiente de temperatura. Es decir, va a haber zonas más calientes del reactor y zonas más frías. Entonces, en ese tipo de reactor, pues no se puede modelar con una ecuación diferencial ordinaria. Se necesita una ecuación parcial porque va a entrar en juego el tiempo y va a entrar en juego la posición de la partícula dentro del reactor para modelarla. Entonces, las parciales van a estar con respecto al tiempo y con respecto a la posición que ocupe la partícula dentro del reactor tubular. Y como ese hay muchos otros ejemplos de sistemas que requieren forzosamente una ecuación diferencial parcial porque no solo dependen del tiempo, sino dependen de la posición. En general, cuando hablamos de sistemas físicos, pues las variables independientes que entran en juego son tiempo y posición. Sin embargo, en general pues, se podría hablar de otro tipo de variabilidad con respecto a otras, valga la redundancia, variables físicas que entren en juego en el sistema, pero para no hacerlos bolas, pues generalmente son tiempo y posición. Entonces, no se preocupe. He estado marcando aquí en amarillo, obviamente, los sistemas con los que vamos a trabajar en el curso. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, queda muy claro que los sistemas con los que vamos a trabajar van a ser causales, dinámicos, en tiempo continuo, determinísticos y de parámetros concentrados. ¿Sí? De todo el universo de sistemas tienen que estar catalogados en esos grupos para que puedan ser sistemas candidatos a ser utilizados y a ser analizados y en este caso a ser modelados con las herramientas que vamos a conocer en esta materia. ¿Vale? Sigamos con la siguiente clasificación, que sería la sexta, y vean que habla otra vez de lo que viene en el objetivo. Sistemas invariantes con el tiempo. Bueno, resulta que también del universo de sistemas podemos clasificarlos en variantes e invariantes con el tiempo. También entran aquí en juego los parámetros, fíjense, pero aquí entran de otra manera. Aquí en parámetros concentrados y distribuidos es el número de parámetros el que diferencia un grupo del otro. Acá no. Aquí un sistema variante con el tiempo es aquel donde sus parámetros dependen explícitamente del tiempo. Mientras que en un sistema invariante, pues es aquel donde sus parámetros no dependen explícitamente del tiempo. A ver, vamos a ver un sistema simple. Hace rato estaba dando clase y vimos el famosísimo B-2, que es un misil creado por los nazis, bueno, por los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí está una fotografía del famoso B-2, con el que pretendían ganar la guerra disparando desde territorio francés hacia Inglaterra a objetivos militares muy importantes. Pero pues ustedes saben que en un cohete, en un misil, la mayor parte de la masa es combustible. Entonces, conforme el combustible se quema, la masa, que es un parámetro del sistema, cambia drásticamente. Entonces, casi el 85% de la masa del cohete es combustible y entonces, conforme va avanzando y quemándose el combustible, pues cada vez va pesando menos. Bueno, pues eso es un ejemplo muy ilustrativo de un sistema variante con el tiempo. Entonces, un misil es un sistema variante con el tiempo porque su parámetro principal, que es la masa, depende explícitamente del tiempo. En cambio, si analizamos otro tipo de objeto mecánico que se mueve,
donde la masa básicamente permanece constante, entonces estaremos hablando de un sistema invariante con el tiempo. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? A pesar de todo el ruido que tengo acá atrás. Sí, profesor, sí se entiende. Muy bien. Ahora, otra, ¿cómo decirlo? Característica que diferencia ambos tipos de sistemas es que si tenemos un parámetro constante, pues la solución de la ecuación diferencial ordinaria es única. Solamente hay una solución con ese parámetro constante. Pero si tenemos un sistema variante con el tiempo, donde el parámetro cambia a lo largo del tiempo, tenemos un infinito número de soluciones, a lo que se le llama una familia de soluciones. Para cada parámetro, bueno, más bien, para diferentes valores del parámetro va a haber diferentes soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, un sistema variante con el tiempo, eso es lo que implica, tener una familia de soluciones, mientras que un sistema invariante, pues solamente la solución es única. Entonces son más fáciles de tratar, pues los sistemas invariantes con el tiempo. Pero en la vida real, pues va a haber un montón de sistemas, como el misil B-2 de los nazis, o el cohete que llevó al hombre a la luna, Saturno V, pues que son sistemas variantes con el tiempo y que a fuerzas necesitan modelos y soluciones de las ecuaciones que consideren esta variancia con el tiempo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, todo claro. Sí, ahora les voy a preguntar yo. Entonces, cuando un sistema depende y su respuesta varía con respecto al tiempo, ¿cómo se le llama? ¿No es eso la variancia con el tiempo? ¿O cómo se le llama a un sistema cuya solución se da a lo largo del tiempo? ¿No? ¿No se acuerda? Ok. Es muy fácil y quiero que lo tengan muy en cuenta para que nunca vuelvan a tener esa duda o esa, pues sí, esa malinterpretación de llamarle a un sistema variante cuando no lo es. Cuando un sistema, su solución es a lo largo del tiempo, se dice que es dependiente del tiempo. ¿Sí? Una cosa es variancia con el tiempo y otra cosa es dependencia con el tiempo. Entonces, sí, los sistemas dinámicos dependen del tiempo y su solución se da a lo largo del tiempo, pero no varían con respecto al tiempo, porque su solución es única. Entonces, hay que aprender a distinguir la variancia de la dependencia. Y entonces existen todas las combinaciones posibles. O sea, hay sistemas dependientes del tiempo, variantes o invariantes, y hay sistemas independientes del tiempo, variantes e invariantes, ¿me entienden? Pero son términos diferentes, son características diferentes. Obviamente, nuestros sistemas, al ser dinámicos, dependen del tiempo. Pero además de depender del tiempo, pueden variar con respecto a él o invariar con respecto al mismo tiempo. Espero que entonces ya quede completamente claro qué es dependencia del tiempo y qué es variancia con respecto al tiempo. Vean que entonces nuestro universo se está reduciendo increíblemente, ¿no? Hasta aquí vamos con sistemas que forzosamente deben de ser causales, deben de ser dinámicos, deben de ser continuos, deben de ser determinísticos, deben de tener los parámetros concentrados y deben de ser invariantes con el tiempo. Todo eso tienen que tener nuestros sistemas para que los podamos analizar y modelar en este semestre. Y ahí viene una de las más importantes, que los sistemas lineales y los no lineales. Esta no se los voy a dar ahorita porque quiero que ustedes la investiguen. Los sistemas lineales, ¿cómo diferencio entre un sistema lineal y un sistema no lineal? Es muy fácil. Existe una cosa que se llama el principio de superposición. Lo van a investigar y a partir de entender el principio, es muy fácil.
Si el sistema cumple el principio de superposición, entonces es lineal. Si no lo cumple, entonces se puede garantizar que el sistema es no lineal. Seguramente ustedes lo conocen. Quienes ya llevaron análisis de circuitos eléctricos, conocieron una herramienta que se llama superposición. Es decir, dentro de las herramientas de análisis de un circuito, por ahí conocieron superposición, o me equivoco. A ver, ¿quién ya llevó la materia? Ya la llevé y sí. Perfecto. Entonces, es parte del temario de la materia de análisis de circuitos. El teorema de superposición, me llamo. Y es una forma muy simple de analizar los sistemas eléctricos cuando tienen más de una fuente. ¿Se acuerdan qué hacen cuando tienen más de una fuente? ¿En qué consiste el análisis por superposición? Se toma en cuenta una fuente y se desactivan las demás y se analiza el sistema, bueno, se busca lo que sea que haya lo que te pidan buscar y es lo que vas haciendo con cada una. Y ya cuando tienes todos, haces como un último análisis de todos los resultados que obtuviste. Lo sumas algebraicamente, cada una de las portaciones, y con eso tienes el resultado total. Efectivamente, eso es el teorema de superposición en análisis de circuitos eléctricos, pero se puede extrapolar a cualquier otro tipo de sistema. Y eso solo se puede hacer con los sistemas lineales. De hecho, ustedes cuando analizaron en ecuaciones diferenciales, por ahí hay un tipo de método de solución que se llama por ejemplo, por transformada de Laplace. Por transformada de Laplace ustedes pueden encontrar la respuesta forzada y la respuesta libre. La respuesta forzada es la que depende de la entrada y la libre la que depende de las condiciones iniciales. Bueno, pues ustedes calculan por separado la respuesta libre y por separado la respuesta forzada y luego suman los dos componentes y obtienen la respuesta total. Entonces, bueno, pues eso se puede hacer porque están aplicando superposición al sistema que es lineal. Si fuera el sistema no lineal, pues no se puede aplicar el principio de superposición. Bueno, pues esto va a quedar de tarea. Aquí lo tengo explicado, pero no se los voy a pasar. No es que sea malo, sino que quiero que ustedes lo estudien y me lo traigan de tarea para la próxima clase, ¿vale? Entonces, lo que sí vamos a ver es esto, los sistemas, es la última forma de clasificar. Los sistemas SISO versus los sistemas MIMO. Las siglas están en inglés y existen estas 4 combinaciones. Están los SISO, los MIMO, los SIMO y los MISO. ¿Qué significan? S de single, I de entrada, O de salida y M de múltiple. Entonces, si hablamos de un sistema SISO, significa single input, single output. Es decir, sistemas de una sola entrada y una sola salida. Si hablamos de sistemas MIMO, pues estamos hablando de multiple input y multiple output. Perdón, es decir, sistemas de muchas entradas y de muchas salidas. Si hablamos de SIMO, hablamos de single input, multiple output, es decir, una sola entrada, pero varias salidas. Y por último, si hablamos de MISO, es multiple input y single output, es decir, muchas entradas y una sola salida. Bueno, ahorita están copiando las definiciones de los sistemas a partir de las siglas y lo que les puedo adelantar va a ser muy fácil. En el curso vamos a estudiar solamente sistemas de una sola entrada y de una sola salida. Obviamente, ustedes dirán, bueno, pues en la vida real la mayoría de los sistemas no son así. O sea, la mayoría de los sistemas tienen varias entradas y varias salidas. Lo ideal sería que estudiaran los sistemas MIMO, ¿verdad? Pues sí, pero con las herramientas que vamos a conocer en el curso, solamente se pueden analizar y modelar sistemas SISO de una sola entrada y una sola salida. Y haciendo un truco, o bueno, no un truco, pero una manipulación algebraica, podemos extrapolar a sistemas MISO. Lo vamos a hacer en el curso. El curso está diseñado para sistemas SISO, pero haciendo alguna manipulación
o llamémosle truco algebraico, está bien, podemos extrapolarlo para sistemas que tengan muchas entradas, pero eso sí, una sola salida. Entonces, fíjense que ya haciendo un resumen de todo lo que estamos viendo en la clase, pues realmente el universo de sistemas pues se vuelve muy pequeñito porque los sistemas tienen que ser, como ya vimos, causales, dinámicos, invariantes con el tiempo, en tiempo continuo, determinísticos, de parámetros concentrados, ¿qué más me falta? Lineales y de una sola entrada y una sola salida. Entonces, realmente de todo el universo de sistemas vamos a ver un pequeño conjunto de sistemas al cual lo vamos a poder modelar y analizar muy bien, pero dándose cuenta de que pues existen muchos otros sistemas que no vamos a poder ni modelar ni analizar adecuadamente con las herramientas que vamos a ver. Esto no es como para deprimirse, simplemente pues están dando sus primeros pasos, ¿no? Es para que... Sí, dime. En continuos y discretos, ¿cuáles son los que vamos a ver? Los continuos. Ok, gracias. Uh-huh. Es simplemente para que tengan una conciencia muy clara de que sí, efectivamente vamos a ver un subgrupo muy específico de sistemas que tienen que cumplir con todas las propiedades para que lo podamos analizar y modelar. Pero una vez que conozcan a esas herramientas, posteriormente ya las podrán extrapolar o ir rompiendo esas barreras. Por ejemplo, como les decía, el curso solamente considera sistemas ISO, pero yo les voy a enseñar, haciendo una pequeña modificación, cómo podemos también tratar con sistemas MISO. Y así poco a poco se va a ir rompiendo, pueden ir rompiendo ustedes esas limitaciones, y posteriormente van a conocer herramientas para sistemas no lineales, para sistemas variantes con el tiempo, para sistemas estocásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debe de quedar muy claro que ahorita es su primer pinino, están aprendiendo a gatear, y ya que aprendan a gatear, pues ya van a poder después caminar y correr y subir una montaña. ¿Cómo ven? ¿Queda claro? Está interesante, está muy aburrida la clase. Platíquenme. No, profe, todo bien. Se escucha interesante, sí. Muy bien. Solo una pregunta. ¿Nos podría recordar lo que dijo que teníamos que investigar de tarea, por favor? Ah, sí, cómo no. Es lo que quedó pendiente del temario. Los sistemas lineales. ¿Cómo diferenciar entre un sistema lineal y un sistema no lineal? Y yo les estoy echando la mano. Hay una cosa que se llama el principio de superposición. Eso es lo que van a investigar, básicamente. Cuando el sistema cumple el principio de superposición, se puede garantizar que es lineal. Y si no lo cumple, se puede garantizar que es no lineal. Entonces, eso es lo que van a investigar. Ahorita se los escribo, no se preocupen. Ahorita les voy a asignar la tarea y ya se los escribo de forma pues explícita, ¿no? Para que lo tengan. Y bueno, aquí hice algún ejemplo. Bueno, pues vean, este es el ejemplo del reactor, ¿no? La mayoría de los reactores son como el de la izquierda, donde tenemos un recipiente cerrado y algunas aspas que se están moviendo para que la mezcla dentro del reactor pues sea homogénea. Y entonces la temperatura, la concentración y el volumen dentro del reactor pues sean constantes. El reactor se alimenta con cierto flujo de entrada. Y entonces cualquier partícula dentro del reactor, se llama reactor de tanque agitado, precisamente de ahí viene su nombre, pues solamente va a depender con respecto al tiempo, ¿sí? Solamente va a variar con respecto al tiempo. Tiene un flujo de entrada, un flujo de salida, pero en los reactores tubulares no. Estos a propósito se hacen pues, como un tubo, como su nombre lo dice, tienen también flujo de entrada y flujo de salida, pero como no está agitada la mezcla dentro del reactor, pues entonces a lo largo del reactor existe un gradiente de temperatura y de concentración. Entonces, la temperatura en un punto pues va a ser diferente del siguiente punto y así. Entonces, fíjense que entonces a lo largo del reactor va a haber un cambio con respecto a temperatura, va a haber un cambio con respecto a concentración de reactante y de producto, y entonces por eso necesitamos ecuaciones parciales, ¿sí?
La temperatura va a depender del tiempo, pero también de la posición. Y la concentración también va a depender del tiempo, pero también de la posición a lo largo del recto, ¿no? Donde X pues, es la posición a lo largo del tubo. Entonces, como les decía, como pues hay muchos otros ejemplos de sistemas de transmisión de energía eléctrica, sistemas magnéticos, que la posición también juega un papel importante en el comportamiento de sus variables físicas. Por ejemplo, una línea de transmisión. Ustedes dirán, bueno, el generador de la luz que está llegando ahorita a su casa está en Chicoacén, ¿no? Está allá en Chiapas. Entonces, de Chiapas tiene que viajar la energía eléctrica hasta la Ciudad de México, pues, esos cientos de kilómetros, pues indican una posición a lo largo de la cual va variando la corriente y el voltaje y la potencia de esa energía eléctrica, no solo con respecto al tiempo, sino con respecto a la posición sobre la línea de transmisión. Eso es un ejemplo de un sistema de parámetros distribuidos, como estábamos viendo hace rato. Y en un sistema magnético pasa lo mismo. Si no solamente responde con respecto al tiempo, sino que también la posición con respecto al campo magnético, pues influye sobre la respuesta del sistema. Bueno, eso solo para que quedara más claro lo de sistemas de parámetros concentrados, como versus parámetros distribuidos, como este. Obviamente, como tenemos un gradiente de temperatura, pues tenemos un infinito número de soluciones y de temperaturas a lo largo de la distancia, ¿no? Por eso se necesitan un número infinito de parámetros para representar a este comportamiento. Mientras que aquí no, aquí concentramos los parámetros porque está continuamente agitado, ¿no?